Buenas tardes, mi nombre es Israel Salazar de la Prepa 15 de la Academia de Artes y Humanidades para presentarles la etapa 3 de literatura con el nombre de género lírico. Espero sea de su agrado y pues aprendan mucho. Gracias. Hola, vamos a iniciar la etapa 3, que es el género lírico de la materia de literatura. Empezamos con la definición o el por qué se llama género lírico. La definición y las características. En la antigua Grecia, las composiciones líricas se cantaban con el acompañamiento de una lira, instrumento que del que tomaban su nombre. Ahí pueden ver en la imagen cómo está acompañada de una lira, y a partir de ahí pues empezaron a llevarse los mensajes. Los mensajes se llevaban cantados, y por este medio era como se aprendían las canciones o los mensajes que tenían que llevar, por medio de una canción acompañado de este instrumento que es la lira. Vemos aquí el poema, que es una composición literaria con las siguientes características. El lenguaje adquiere ciertas cualidades especiales. El mensaje subjetivo refleja el mundo interior, el sentir, el pensar. Esto principalmente del poeta. El poeta te expresa su manera de cómo él mismo ve el mundo, y pues expresárselo a las demás personas para que también pues compartirlo de cierta manera. La armonía y el efecto musical combina palabras, sintaxis, acentuación y los sonidos. Todo esto hace que el poema tenga cierto sentido, cierto ritmo, que hace que se escuche bello al escucharlo. Utiliza un lenguaje figurado y figuras retóricas. Por ejemplo, al mencionar que sus ojos eran muy brillantes, puede decir que simplemente tenía 2 estrellas en la cara, o darle otro sentido diferente en vez de ojos brillantes, puede darle otro sentido. En el verso o en la prosa poética se puede utilizar esta manera del poema, y pues generalmente es en primera persona. Ahora vamos a ver los elementos del género lírico. Los elementos del género lírico: está elemento de contenido. En el género lírico se produce a partir de aspectos relacionados al contenido y pueden servir al análisis del texto poético. Todo esto es para analizar el contenido principalmente de la poesía. Los elementos. Los elementos viene siendo el autor, que sería quien escribe el poema. El objeto lírico, lo que inspira el poema. Principalmente pues se han hecho muchos poemas en base a personas, hombres, mujeres, algún familiar, algún ser querido, a alguna musa, a alguna persona, pues algún amor imposible, o algo que añoran, con quien añoran estar. El hablante lírico es la voz con la que se expresa el poeta. Es muy diferente si alguien normal lee el poema con alguien que le dé una entonación correcta. Entonces le va a dar otro sentido a este poema, y va a tener más repercusión en los sentimientos o en la persona que lo está escuchando. El tema pues es de lo cual habla el poema, o sea, de qué trata el poema. A veces pues podemos darle otro sentido, a veces podemos tener un tema que nosotros creemos que se trataba de eso, pero sabemos que el autor está hablando de otra cosa completamente diferente. Los elementos formales son el poema, comunidad que transmite un mensaje. Pues este mensaje pues es el que quiere dar el autor, el poeta, a las demás personas. ¿Qué es lo que quiere transmitir? Aquí cae en esto de los elementos formales. Los poemas. Los poemas están pueden ser escritos en verso y pueden ser escritos en prosa. En verso ya está más, es lo bello. El verso es lo bello, el poema bello. En prosa es todo el escrito, que es como un escrito corrido. Los libros de texto, todo está en escrito corrido. Eso es en prosa. El poema está normalmente escrito en verso. Está catalogado en arte menor y arte mayor. Y ahí sí ya entra como una categoría dependiendo las estrofas, dependiendo las terminaciones, es el mayor grado de dificultad que tiene este poema. Se dividen también en estrofas, y también pues requiere cierto número y organización de estas estrofas, pues para que tenga cierto sentido al momento de estarlo leyendo. El verso es cada línea que compone un poema,
y tienen ritmo. No sé si hayan escuchado cuando terminan en ciertas palabras, que ya lo hemos visto a lo largo de nuestra vida educativa, termina en ciertas palabras y pues tiene un sentido, o no sé, que termine canción y otra palabra que termine non, pues tiene cierto sentido que le da cierta musicalidad, marcado por la versificación, o sea, pues el arte de hacer versos o la manera de que hacen el poema. Las reglas de la medida de cada verso y sus combinaciones en su número y en sus leyes internas, el que tenga cierto número de versos, cierto número de palabras, sílabas, etcétera, etcétera. Después vemos el verso como una estrofa en cada uno de los grupos de versos en los que se divide el poema, además que el arte mayor y el arte menor y el arte mayor, existe la versificación libre. Estos son versos irregulares, no sujetos ni en la métrica ni en la rima, o sea, son simplemente el hecho de escribir ese poema. La prosa poética presenta recursos literarios, pero carecen de elementos formales de métrica, rima y división de estrofas. Comparten la intención comunicativa de transmitir sentimientos. Por ejemplo, el ejemplo que está aquí en la pantalla. Sin poesía no hay ciudad, de acción poética. No tiene alguna rima, no está hecho en versos, simplemente es el escrito. Entonces aquí caería lo que es la prosa poética, como podemos ver. Ahora, para darle el sentido a la poesía, la realidad del poeta es transformado en palabras con un lenguaje especial. O sea, el poeta describe su vivir, su sentir de una forma especial. Refleja sentimientos y dualidades, invitan a los lectores a reflexionar la vida como ellos la conciben. Es de esta manera el hecho de ver la vida como ellos la ven. Cómo pueden transmitir el sentir, el pensar de estas personas para transmitirla a los demás. Es válido investigar el contexto del poeta para comprender más su obra, su mundo interior y preocupaciones. Aquí podemos ver, por ejemplo, que el poeta tiene sus vivencias, a lo mejor tenía alguna depresión en ese momento, algún desamor, y que escribió por eso mismo. Entonces ya podemos darle como un sentido a esta poesía, el saber de dónde viene el sentir del poeta, y ya podemos decir, mira, es porque falleció algún familiar que quería mucho, alguna persona a lo mejor que no sé, algún chico, alguna chica que no le hizo caso y pues se puso a escribir. Todo eso pues es representado a través de la poesía. Los subgéneros de mayor importancia es la canción, que sería pues para ser cantado y exaltar. Muchas veces cantamos a lo mejor cosas, un sentir, o es un arte el hecho de cantar y poder escribir el sentir. ¿Cuántas veces no nos hemos identificado con canciones que nos caen como anillo al dedo? De desamor, a lo mejor que no nos pela alguna persona o así. Entonces todo esto viene siendo el hecho de expresar el sentimiento. Aquí, por ejemplo, serían las canciones populares. Pues todos conocemos canciones populares, canciones que se cantan normalmente en el estado, en la nación. La elegía también lamenta la muerte u otra desgracia, algo que haya sucedido. Por ejemplo, aquí coplas a la muerte de su padre, pues es un escrito por el fallecimiento, por la muerte de una persona querida. La oda o el himno alaba o enaltece algo o a alguien, que serían pues los himnos nacionales. Todos conocemos el himno nacional y pues cada nación tiene su propio himno nacional que alaba todo lo que somos los mexicanos, lo que es México también. La sátira, la crítica y burla de vicios, errores todo esto en verso y prosa, contra personajes célebres o autoridades. Por ejemplo, muchas veces pues aquí los mexicanos tendemos a burlarnos de las cosas malas que nos suceden, o pues de algún suceso que pasó que pues no que acontece aquí en la nación, y pues en vez de tomarlo de una forma negativa lo tomamos como burla, y pues es parte de esta sátira. Aquí volvemos a mencionar lo que es la canción. Las canciones populares son de origen muy antiguo. En ellas se basó el italiano Petrarca en la Edad Media. Posteriormente tuvo un auge en el siglo de oro español, junto con madrigales y sonetos. Es la más extendida de todo el mundo. Para considerarse poética debe transmitir sentimientos, ser estética y usar figuras del lenguaje. La sátira, por ejemplo, por otro lado,
de la época del Imperio Romano, populares en siglo español, en la corte para burlarse de los enemigos. En México tuvo gran difusión como canción popular a finales del siglo XVIII contra el régimen virreinal para criticar las élites económicas y políticas. Es lo que les menciono. Muchas veces lo utilizamos para quejarnos de los malos manejos políticos o de algún político en específico, y entonces pues lo utilizamos de esta manera. Los mexicanos utilizamos demasiado la sátira para, pues, es la manera de tomar las cosas como más diversión, como juego. También tiene un sentido didáctico y pueden ser sátiras las calaveras, pues ya ven las calaveras literarias, como utilizábamos que vino la calaca y nos llevó, y etcétera, etcétera, y pues nos burlamos a lo mejor de alguna autoridad o algún maestro o algún compañero y podemos pues jugar con eso. Incluso pues aquí menciona los memes, pues los memes son parte de esa sátira. Ahora pues está muy de moda el hacer memes por todo, y pues el hecho de burlarnos de cierta situación o acontecimiento que nos pasa. Por mi parte sería todo. Les agradezco mucho el haberme escuchado y estamos al pendiente. Hasta luego.